Ella gritó que por fin era libre y se marchó celebrando, hasta que leyó los documentos y descubrió que me quedaba con el 75% de todo. Entonces, su alegría se convirtió en súplica. Me llamo Elías. Tengo 43 años y acabo de firmar el divorcio la semana pasada. Todavía estoy disfrutando la satisfacción de lo que, probablemente, ha sido el acto de karma más gratificante que haya presenciado en mi vida. Tal vez algunos piensen que fui despiadado, pero la verdad es que no me importa en lo más mínimo. A veces, protegerse a uno mismo implica tomar decisiones drásticas. Y no me arrepiento de nada. Para entender esta historia, hay que comprender el contexto financiero. Dirijo una empresa de logística que fundé hace 12 años con un camión destartalado y una enorme ambición. Dormía en ese mismo vehículo más noches que en mi propio departamento. Hoy, la empresa cuenta con 47 camiones, 2 almacenes y contratos con 3 de las mayores cadenas minoristas del país. Hablamos de ingresos anuales de 8 cifras. Y los últimos 3 años han sido especialmente prósperos. Conocí a Samara en 2013, en una fiesta en la piscina organizada en un resort. Yo tenía 31 años y acababa de cerrar mi primer contrato nacional importante. Mi amigo Tomás me arrastró a ese evento elegante, un lugar donde me sentía fuera de lugar. Soy mucho más del tipo que frecuenta estaciones de carga que cabañas con vista al mar. Pero Tomás insistía en que debía aprender a socializar más. Entonces la vi. Imagina a esas modelos de Instagram que parecen salidas de un catálogo. Cabello rubio que brillaba como oro al sol. Después supe que eran extensiones de $400, un bronceado perfecto, cortesía de sesiones de bronceado en spray 2 veces por semana, y un cuerpo que desafiaba la gravedad. Esa figura me costó $12,000 2 años después. En ese entonces, trabajaba como camarera en el resort, aunque se comportaba como si fuera una de las invitadas. Me atrapó desde el primer instante, y no lo niego. Cuando una mujer así te mira como si fueras el único hombre en el lugar, es fácil caer. Según me contaron después, le preguntó al barman de quién era la nueva camioneta de lujo estacionada afuera. Cuando supo que era mía, se convirtió en mi camarera personal, trayéndome bebidas que yo no había pedido. Tenía una risa contagiosa, tocaba mi brazo cuando decía algo medianamente gracioso, se inclinaba hacia mí lo suficiente para que notara su perfume. Me dijo que era refrescante conocer a un hombre trabajador, que ya estaba harta de niños ricos que nunca habían ganado nada con su esfuerzo. Hoy veo todo con claridad. Cada gesto, cada palabra, todo estaba fríamente calculado. Hablaba de las dificultades para llegar a fin de mes como camarera, pero lo decía con vergüenza, como si no quisiera que notara su situación. Se fascinaba con mi reloj, pero enseguida aclaraba que las cosas materiales no le importaban. Lograba hacerme sentir como un rey mientras sembraba ideas sobre todo lo que merecía y no podía costearse. Empezamos a salir, y ella decía trabajar también como asesora de moda. Eso significaba que tenía una cuenta en redes sociales donde publicaba fotos de ropa que le enviaban marcas a cambio de promoción. A mis 31, yo pensaba que era una emprendedora. Me parecía admirable. A los 3 meses de relación, supuestamente perdió su apartamento porque su compañera se fue y no podía pagar el alquiler sola. Llegó a mi casa con 2 maletas y lágrimas en los ojos, diciendo que tal vez debía volver con su madre a Arizona, lo que significaría el fin para nosotros. Como buen salvador ingenuo, le ofrecí quedarse conmigo. Hizo una escena de humildad, diciendo que no podía aceptar, pero ya tenía sus cosas en mi armario una hora después. Samara no era una camarera ni una influencer. Era una profesional en su verdadero oficio, hacerme sentir como el hombre más importante del mundo mientras vaciaba mi cuenta bancaria. Y era brillante en eso. Me esperaba con la cena lista, incluso si llegaba tarde. Masajes sin que los pidiera. El papel de novia perfecta le quedaba como anillo al dedo. Pero empezó a mostrar fallos. Pequeños detalles, como cuando le regalé un bolso de diseño de $2,000 y su primera reacción fue preguntar si había en otro color, o pedir el plato más caro del menú para dejarlo casi intacto. Comentarios sobre lo que los novios de sus amigas les compraban, sin pedir nada directamente, pero dejando claras las expectativas. Mi amigo abogado, Bruno, intentó advertirme. Medio año después de conocernos, me dijo durante un almuerzo que su novia había visto a Samara googleando mi nombre y mi patrimonio en esa primera fiesta. La defendí como un tonto. Le dije que era inteligente, que se interesaba en mi éxito. Bruno solo negó con la cabeza y me dijo que si pensaba proponerle matrimonio, porque sabía que lo haría, según él, por estar cegado, mejor tuviera listo un acuerdo prenupcial. A los 8 meses ya estaba buscando anillos. No porque hubiera tomado una decisión racional, sino porque ella dejaba su portátil abierto con páginas de anillos de compromiso de $85,000 marcadas como el perfecto. Hasta el joyero me preguntó si estaba seguro. Eso debió alertarme, pero ya era tarde. Le propuse matrimonio en una playa en Maui. También volé a toda su familia, su madre, Rebeca, su hermana Natalia y algunos primos que ni conocía. Me gasté unos $50,000 en todo. Ella dijo que sí antes de que terminara de hablar, y agarró el anillo como si pudiera desaparecer si se demoraba. Esa noche, Bruno me envió un mensaje con solo 2 palabras que me salvaron la vida: prenupcio mañana. Verán,
Su hermano mayor había perdido 3 restaurantes y terminó conduciendo para una app de transporte tras su divorcio. Su ex le quitó hasta los locales que él había levantado desde cero. Desde entonces, Bruno tiene como misión evitar ese destino a cualquiera de sus amigos. Le debo mucho. Y al día siguiente, mientras desayunábamos en el balcón de la suite viendo el amanecer, saqué el tema del prenupcio. Estaba observando cómo la luz se reflejaba en su anillo, girando la mano en distintos ángulos, como si estuviera evaluando cuánto valdría si algún día decidía venderlo. En ese momento, le mencioné que Bruno estaba preparando unos documentos para proteger el negocio, mantener todo en orden legalmente, y asegurarme de que mis empleados estuvieran resguardados sin importar lo que pasara entre nosotros. El cambio en su actitud fue instantáneo y escalofriante, como cuando en un documental de naturaleza el animal adorable de repente se revela como un depredador. Dejó de mirar el anillo. Su cuerpo se tensó y me miró con una frialdad capaz de congelar lava. Pasó de su voz melosa a un tono completamente diferente, seco y cargado de ira. Me preguntó si hablaba en serio, si de verdad estaba organizando nuestro divorcio apenas un día después de proponerle matrimonio. Lo que debió haber sido una escapada romántica de 3 días en el paraíso se transformó en un campo de batalla por ese acuerdo prenupcial. Usó todas las tácticas de manipulación que existen, llantos que podía activar y detener como si tuviera un botón, gritos que hicieron que los huéspedes del hotel se quejaran, y silencios fríos donde ni siquiera me dirigía la mirada. Incluso intentó seducirme para que cambiara de opinión, apareciendo con lencería mientras decía que no necesitábamos papeles si lo que teníamos era amor. Hasta su madre se involucró, llamándome de todo y diciéndome que trataba a su hija como si fuera una mercancía. Aseguraba que los hombres de verdad no necesitaban acuerdos así, que el compromiso debía bastar. Su hermana, por su parte, llenó las redes sociales con indirectas sobre valorar tu dignidad y las señales de alerta en una relación. Los primos que yo había invitado al viaje de pronto tenían muchas opiniones sobre mi carácter, insinuando que yo planeaba engañarla y buscaba una vía de escape fácil. Pero me mantuve firme. Parte de mí lo hizo porque Bruno me escribía casi cada hora para recordarme que no cediera. Y otra parte, más instintiva, entendía que su reacción desmedida era una señal clara de alarma. Si de verdad planeábamos estar juntos para siempre, ese papel no debería importarle. Solo alguien que ya contemplaba un final se opondría con tanta vehemencia. Finalmente accedió a firmar si aceptaba hacer algunas concesiones. Volvimos a casa y nos reunimos con abogados. Su defensa me costó $3,500, por supuesto a mi cargo, porque no quería que después alegara que no tuvo representación adecuada. El acuerdo quedó más generoso de lo que Bruno recomendaba, pero era legalmente sólido. Si ella iniciaba el divorcio sin justificación como infidelidad o abuso, yo conservaría el 80% de los bienes matrimoniales y todo lo relacionado con mi empresa. Ella recibiría el 20% acumulado durante el matrimonio y sus pertenencias personales, sin derecho a pensión si ella tomaba la iniciativa. Si yo pedía el divorcio sin causa, todo se dividía 50/50. Su abogado incluso le dijo que era más que justo para alguien que no aportaba bienes al casamiento. Firmó como quien firma su propia sentencia. Su madre murmuraba en la esquina que esos contratos no servían de nada, que los jueces ya no los respetaban y que me arrepentiría cuando ella contratara un abogado mejor. Esa debió ser mi señal para salir corriendo. Pero la boda ya estaba organizada, los pagos hechos y yo seguía convencido de que la amaba. El primer año fue aceptable. Dejó su trabajo como camarera casi de inmediato, asegurando que era inapropiado para la esposa de un empresario estar sirviendo copas a posibles conocidos. No discutí, en el fondo pensaba igual. Se volcó por completo en su nuevo rol de ama de casa. Aprendió a cocinar viendo tutoriales, mantenía el departamento como de revista, y siempre estaba impecable cuando yo llegaba, peinada, maquillada, vestida de manera sugerente. Sin embargo, a medida que el negocio crecía y los ingresos aumentaban, también lo hizo su apetito. En el primer año quiso cambiar su Honda Civic, pues le avergonzaba en el club al que se había inscrito sin decirme nada. Le compré un BMW Serie 5. En el segundo año contrató un entrenador personal 5 veces por semana, a $400 por sesión, porque todas las esposas lo hacían y yo debía querer que luciera bien para mí. En el tercer año, pidió renovar todo su guardarropa para verse como la esposa de un empresario, no como una universitaria. Cada gasto lo justificaba como parte de nuestra imagen pública, como si fuera esencial para el éxito de mi empresa. El truco estaba en hacerme sentir tacaño cada vez que dudaba. Me mostraba estudios de mercado sobre cuánto gastaban otras esposas de ejecutivos y lo presentaba como si fuera una inversión. Para el quinto año, era irreconocible. Ya no quedaba nada de aquella camarera. Tenía citas mensuales de botox, rellenos faciales, extensiones de cabello carísimas, uñas semanales, bronceado artificial, dientes blanqueados, nutricionista, asesora de imagen y hasta una coach de vida. Literalmente parecía fabricada en una planta de esposas trofeo. Su mantenimiento mensual superaba lo que ganaban 3 de mis choferes. Su rutina era casi una parodia del lujo. Pilates a las 9, brunch a las 11 con otras esposas para hablar mal de sus maridos, compras a la 1 donde gastar $30,000 era rutina,
tratamientos de spa a las 3 porque ir de compras cansa, y a las 5 se arreglaba para eventos sociales que programaba sin consultarme. Creó un blog de estilo de vida junto a Samara, titulado Living Looks. Solo publicaban unas pocas veces al año, pero mandó a hacer tarjetas de presentación que la nombraban CEO y fundadora. Pasaba horas tomando fotos fingidas con productos comprados con mi dinero, redactando frases sobre curar una vida de lujo intencional y convertir momentos comunes en experiencias. La ironía de autodenominarse emprendedora mientras gastaba el dinero de otro ni siquiera le pasaba por la cabeza. Sus amigas eran una especie de hermandad de cazafortunas, lideradas por una tal Madison, esposa de un ejecutivo farmacéutico. Se reunían para comparar técnicas de manipulación. Escuché conversaciones que me helaban la sangre: entrenar maridos como si fueran mascotas, negarles intimidad para obtener regalos mejores, y trazar estrategias de separación para maximizar beneficios. Tenían todo un lenguaje para eso. Llamaban a sus maridos inversores y al divorcio, cobrar ganancias. Madison era la peor influencia posible. Le llenaba la cabeza a Samara con la idea de que merecía más, que estaba rebajándose, que su belleza era un bien que se devaluaba y debía aprovecharlo antes de que perdiera valor. Le había hecho creer que ser esposa trofeo era más difícil que tener un trabajo real, porque requería estar perfecta siempre, gestionar su imagen como una marca y moverse en un mundo lleno de intrigas sociales. Durante años trabajé jornadas de más de 70 horas a la semana construyendo desde cero una empresa sólida, mientras Samara se enfocaba en ganar notoriedad social buscando la junta de beneficencia que le exigiera menos esfuerzo y le diera más prestigio. Ignoré muchas señales de advertencia, cegado por una vida sexual todavía activa, un hogar que funcionaba sin problemas y el prestigio de tener a una esposa atractiva a mi lado en eventos empresariales. Todo parecía estar en su sitio, hasta que el año pasado, todo comenzó a cambiar. Primero fueron pequeñas incongruencias. Decía que pasaba el fin de semana en casa de su madre, pero luego su madre llamaba preguntando si la habíamos visto. Aparecían cargos de vuelos en nuestras tarjetas cuando ella afirmaba estar viajando en coche, facturas de restaurantes para 2 personas cuando supuestamente comía sola. Sospechaba una infidelidad, pero algo no encajaba del todo. Por eso contraté a un investigador privado, un exagente recomendado por un cliente que había sobrevivido a un divorcio desastroso. Le dije que necesitaba saber en qué invertía su tiempo mi esposa. Había algo raro, aunque no lograba identificarlo con claridad. Gasté $10.000, y fue la mejor inversión de mi vida. 2 semanas después, el investigador me llamó con urgencia. Quiso reunirse conmigo de inmediato y me pidió que llevara a mi abogado. Pensé que había encontrado evidencia de una aventura, pero lo que reveló fue mucho peor, y, al mismo tiempo, mucho mejor. Tenía un dossier completo, armado como si fuera una fiscalía. Fotografías, movimientos bancarios, mensajes, recibos, todo documentado con una precisión aterradora. Samara no me estaba engañando en el sentido tradicional. Estaba planeando algo mucho más frío y calculado. Durante más de un año, había estado ejecutando un plan de escape. Abrió varias cuentas bancarias con su apellido de soltera en distintos bancos, cuidando que los depósitos no llamaran la atención. Sacaba dinero de nuestras cuentas conjuntas por todos los medios posibles, cashback en supermercados, compras costosas con nuestras tarjetas que luego devolvía para recuperar efectivo, venta de joyas que yo mismo le había regalado, e incluso se quedaba con el cambio que yo le daba para gastos menores. Pero lo más impactante fue descubrir que había rentado un lujoso apartamento amueblado en el centro, usando también su apellido de soltera y pagando con el dinero que nos robaba. Lo llamaba subrefugio de soltera en mensajes a su amiga Rebeca, donde describía con entusiasmo la decoración para su nueva vida postmatrimonial. Bruno también tenía mensajes entre Samara y Rebeca que me revolvieron el estómago. Hablaban de cronometrar el divorcio para sacar el mayor provecho económico, compartir estrategias para esconder bienes y contratar abogados especializados en invalidar acuerdos prenupciales. Incluso bromearon sobre convertirse en divorciadas gemelas, financiando su nueva independencia con el dinero de sus exmaridos. Mi abogado revisó la evidencia con ojos entrenados. Su diagnóstico fue claro: aquello no era una pelea de pareja ni una disputa económica. Era fraude, robo y abuso financiero sistemático. El acuerdo prenupcial contemplaba cláusulas específicas ante ese tipo de situaciones, lo que implicaba que Samara perdería cualquier derecho sobre nuestros bienes. Desde entonces, durante 6 meses, fingí no saber nada. Continué financiando su estilo de vida y sonriendo cada vez que salía de viaje con sus amigas, viajes que en realidad eran visitas a su nuevo hogar. Reunió todo, cada mentira, cada recibo, cada centavo robado. Lo más duro fue aparentar normalidad mientras ella decoraba un apartamento secreto con mi dinero, mientras me acusaba de controlador ante sus amigas y jugaba a ser la víctima mientras me destrozaba con absoluta frialdad. Hace 3 semanas fue la gala benéfica del hospital infantil, una de esas cenas carísimas donde los ricos compiten por ver quién es más generoso en público. Samara adoraba ese tipo de eventos porque le permitía exhibirse con algún vestido nuevo. Aquella noche llevaba un vestido marchesa de $45,000,
que según ella era una inversión para varios eventos. También llevaba puestas joyas por un valor de más de $200,000. Toda esa fortuna, financiada por mí, convertida en su armadura. Tras varias copas, pasó del champán al vino, y noté ese brillo en la mirada que anticipaba un escándalo. En la mesa, además de nosotros, estaban Rebecca y su esposo, los Winterton del club, y algunos colegas míos fingiendo divertirse. Samara me miraba con una mezcla extraña de desprecio y euforia. Entonces se puso de pie y golpeó su copa de vino con el anillo de bodas como si fuera a brindar. Todo se detuvo. En vez de pronunciar un discurso emotivo sobre solidaridad o gratitud, anunció que nos íbamos a divorciar. No lo dijo, lo escenificó. Habló de liberarse emocionalmente, de recuperar su independencia, de su verdadero yo. Hizo comillas en el aire al decir matrimonio y hasta soltó una carcajada. Rebecca empezó a aplaudir lentamente, como si se tratara de un acto de rebeldía glorioso. Algunas mujeres quedaron petrificadas, los hombres evitaron el contacto visual. Brad, el esposo de Rebecca, me miró con lástima. Uno de mis socios incluso se levantó y se fue. Yo me levanté despacio, apoyé la mano suavemente en su espalda como lo haría un esposo solidario, la miré directamente a los ojos y dije con calma, lo suficientemente alto para que todos oyeran, que lo único que deseaba era su felicidad, que si su libertad la hacía feliz, yo la apoyaba. Su sonrisa se desmoronó. Esperaba llanto, súplicas, rabia. Quiso quedar como la víctima, pero lo que obtuvo fue serenidad y dignidad. Y quedó expuesta como lo que era, una mujer cruel, humillando en público a quien todo le había dado. El resto de la cena fue un suplicio. La atmósfera en aquella reunión era tensa, casi irrespirable. La gente intentaba mantener conversaciones triviales, pero era evidente que todos evitaban enfrentar lo obvio. Samara, visiblemente furiosa, murmuraba de vez en cuando sobre lo frío e insensible que yo era. A su lado, Madison le susurraba al oído, probablemente ideando alguna estrategia para reparar el desastre. Varias parejas se excusaron temprano con pretextos poco creíbles, que si el niñero, que si reuniones matutinas. La incomodidad era general. En el trayecto de regreso a casa, Samara estalló. Me exigía explicaciones por mi falta de reacción, por no luchar por nuestro matrimonio, por comportarme como si no me importara nada. Le respondí con calma que, después de haber anunciado nuestro divorcio públicamente ante decenas de personas, lo único que estaba haciendo era respetar su decisión. Aquello la sacó aún más de quicio. Gritaba que un hombre de verdad habría peleado por ella, que mi actitud confirmaba que jamás la había amado de verdad. Esa noche se encerró en la habitación de invitados, arrastrando consigo 3 maletas llenas de ropa y artículos personales. Hizo todo el ruido posible, puertas que se cerraban de golpe, cajones azotados, pisadas firmes. A las 2 de la madrugada, capturé con la cámara del timbre su huida dramática, el rímel corrido por las mejillas mientras cargaba su Mercedes con el equipaje. Al día siguiente, envié el vídeo a Bruno con el asunto, es tu turno. Como de costumbre, me levanté a las 5, fui al gimnasio, me duché y a las 7 ya estaba en la oficina. Antes de salir, empaqué meticulosamente todas sus pertenencias en cajas, tomando fotos de cada artículo como respaldo. En total, 37 cajas, incluyendo suficientes zapatos para abastecer una boutique y bolsos que podrían cubrir el precio de un auto. Incluso envolví con burbujas su colección de gafas de diseñador, etiquetando cada par con su respectiva factura. A las 9 en punto, Bruno presentó nuestra respuesta legal y tramitó órdenes de emergencia para congelar las cuentas conjuntas conforme al acuerdo prenupcial. A mediodía, Samara ya había contratado a Bradley Whitman, uno de esos abogados que aparecen en vallas publicitarias prometiendo conseguir lo que te corresponde. El contenido de su primera carta fue tan ridículo que Bruno terminó enmarcándola como broma. Exigía el 50% de todos los bienes, personales y empresariales, la casa de 6 habitaciones, manutención vitalicia de $45,000 mensuales, ambos Mercedes, acceso continuo a todas sus tarjetas y cuentas de compras, y una suma única de 2 millones por daños emocionales debido a mi supuesto abuso financiero. La respuesta de Bruno fue precisa y contundente. Le pidió a Whitman que revisara las cláusulas 3.2 a 3.7 del acuerdo prenupcial y presentara una nueva propuesta que respetara lo pactado. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse para Samara, y los fuegos artificiales no tardaron en estallar. Mi teléfono se convirtió en campo de batalla. Llamadas perdidas, mensajes fuera de control. Tras el 15º texto lleno de insultos y amenazas, la bloqueé y redirigí toda comunicación a través de nuestros abogados. Entonces fue Rebecca, su madre, quien me llamó. Tiene 61 años y, si me preguntan, aún más interesada en el dinero que su hija. Gritaba que los acuerdos prenupciales no valían nada, que estaba dejando a su bebé en la ruina, que le haría saber al mundo qué clase de monstruo era yo. Le respondí con tranquilidad que, según lo acordado, Samara recibiría unos $2,8 millones, lo cual no parecía precisamente una desgracia. Rebecca me dijo que eso era insuficiente para mantener el nivel de vida que su hija merecía. A partir de ahí,
Aparecieron los que Bruno llamaba los monos voladores. Madison llamando para mediar mientras intentaba sonsacar información. Natalia, la hermana de Samara, dejándome mensajes llorosos sobre el valor de la familia y las segundas oportunidades. Incluso algunas esposas del club de campo me escribieron para expresar su decepción. Una estilista me llamó para decir que no podía creer lo cruel que estaba siendo. La cosa escaló cuando Bradley Whitman finalmente leyó el acuerdo prenupcial y tuvo que explicarle a su clienta que no tenía mucho margen de maniobra. La asistente legal de Bruno nos relató que, tras escuchar que el acuerdo era inquebrantable y que su numerito en la gala constituía causal de divorcio unilateral, Samara lanzó un pisapapeles contra la ventana de la oficina de Whitman. La segunda semana fue una guerra abierta. Alguien llamó a mi principal cliente sugiriendo que yo estaba mentalmente inestable. Por suerte, tenía una relación de años con ellos y me llamaron directamente para reírse del asunto. Luego vinieron los ataques en redes sociales, vídeos de Samara llorando, diciendo que sobrevivía al abuso financiero, acompañados de frases motivacionales y selfies con filtro. Intentó transferir $140.000 de nuestra cuenta de inversión, sin saber que ya había congelado todo. El gerente del banco me llamó personalmente, entre risas, para contarme el intento fallido. Días después apareció en mi oficina con Rebecca, Madison y Natalia, montando una escena tipo intervención, que terminó con seguridad echándolas mientras mi asistente grababa todo. Las denuncias falsas llegaron como una oleada orquestada. El Departamento de Salud recibió reportes de violaciones en mis almacenes, el fisco fue alertado sobre evasión de impuestos, Servicios Sociales fue informado de que maltrataba a Rebecca, quien vive en otro estado y no me ve hace años. Y hasta la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales recibió quejas de clientes que nunca existieron. Cada acusación tomó tiempo y dinero en resolverse, pero cada una fue documentada, sumándose a nuestra contrademanda por acoso. Y la tercera semana fue el estallido definitivo. Whitman recibió el informe contable forense, que revelaba el robo sistemático de $380.000 a lo largo de 2 años. Pero más grave aún fue el fraude fiscal. Samara había estado registrando sus gastos de lujo como material de trabajo para su blog, incluyendo bolsos Hermès como butilería y tratamientos de spa como reuniones ejecutivas. 3 años de declaraciones fraudulentas que ahora implicaban delitos federales. Bruno organizó una reunión solo entre abogados para discutir el informe, que grabó legalmente. Whitman llegó con el rostro de quien ha envejecido una década en 3 semanas, y se dejó caer en la silla como un hombre derrotado. La conversación fue breve y contundente. Samara tenía 2 opciones. Podía marcharse con las manos vacías y permitir que manejáramos internamente el tema del desfalco, o enfrentarse a cargos penales y una investigación fiscal completa. Whitman salió de esa reunión y se dirigió directamente al departamento oculto de Samara. Según contó el portero, se escucharon gritos durante casi 2 horas. Después, Whitman salió de allí con el rostro desencajado, como si hubiese pasado por una paliza. Esa misma noche comenzaron las súplicas, ahora sin filtros. Rebecca fue la primera en llamar. Lloraba de verdad, cosa rara en ella, suplicando clemencia. Decía que Samara había cometido errores, pero que no merecía ver su vida hecha trizas. Cuando le recordé que había sido ella misma quien arruinó su vida con fraude y robo, Rebecca cambió de tono e intentó negociar, preguntando qué se podía hacer para que todo desapareciera. Después fue el turno del esposo de Madison, Brad. Llamó para intentar mediar. Terminó confesando que Madison también estaba implicada en el mismo tipo de fraude fiscal, y temía que la investigación se extendiera al círculo de amistades. Finalmente, la semana pasada, Samara me llamó desde un número oculto. Bruno autorizó una sola llamada, siempre y cuando se grabara. La mujer segura que se había reído al anunciar nuestro divorcio había desaparecido. En su lugar, quedaba una persona destrozada y desesperada. Lloraba mientras pedía perdón, culpando a Madison por haberla influenciado. Decía que nada había sido con malicia, que no era su intención dañar a nadie. Me suplicaba que detuviera todo, que no involucrara al fisco. Juraba estar de rodillas, dispuesta a firmar cualquier documento con tal de que tuviera piedad y la dejara desaparecer. Le recordé que eso era lo que siempre había querido, libertad. Le recordé también cómo, entre risas, lo había anunciado ante decenas de personas, cómo me robó y quiso hundir mi empresa. Solo recibí más sollozos antes de colgar. Ayer se finalizó oficialmente el divorcio. Bruno dice que fue el proceso más rápido que ha visto en su carrera. Y claro, cuando alguien enfrenta posibles cargos federales, tiende a firmar sin demora. El acuerdo fue exactamente el que establecía el contrato prenupcial en caso de fraude. No obtuvo ni un centavo. Sin bienes, sin pensión, sin derecho alguno. Incluso tuvo que cubrir sus propios gastos legales. A cambio, decidimos no presentar cargos penales por el robo. El asunto fiscal, sin embargo, queda en sus manos. La justicia, en este caso, parece escrita por Shakespeare. El apartamento que mantenía con dinero robado fue incluido como prueba en la investigación fiscal, y ya fue desalojada. El Mercedes que conducía, registrado a nombre de mi empresa,
fue recuperado apenas se firmó el divorcio. Todas sus tarjetas de crédito fueron canceladas. Su lujoso guardarropa, adquirido con fondos ilícitos, está ahora en la lista de bienes sujetos a embargo por el fisco. Según me cuentan, Samara vive actualmente con su madre en un pequeño departamento de 2 habitaciones en una zona lejos del lujo al que estaba acostumbrada. Trabaja en una tienda por departamentos, atendiendo en la sección de bolsos. Irónicamente, viaja en transporte público, ya que no puede costearse un coche. Madison ya no le contesta las llamadas, bastante ocupada con su propia auditoría. El resto del grupo social la ha bloqueado como si tuviera una enfermedad contagiosa. Se calcula que debe cerca de $200,000 en impuestos y sanciones. No tiene ahorros, ni propiedades, ni esposo adinerado que la rescate. Eliminó su Instagram. Cerró su blog de estilo de vida. Aquella mujer que solía gastar $30,000 en un día cualquiera ahora gana $12 por hora, más comisiones, vendiendo bolsos que ya no puede permitirse. Anoche, alguien me envió una foto desde un número desconocido. En ella, Samara aparece con uniforme de trabajo, atendiendo a una clienta que pagaba una cartera de $5,000. El mensaje decía: para que veas lo que significa la libertad. No sé quién lo mandó, pero pienso enmarcarlo y colgarlo en mi oficina. Yo, por otro lado, estoy mejor que nunca. La empresa sigue creciendo y todos los contratos que ella intentó arruinar se renovaron por varios años. Estoy saliendo con una veterinaria que considera que gastar más de $50 en un bolso es una locura y que cree que cenar en Olive Garden es un lujo. Planeamos ir de camping el mes próximo, una idea que Samara alguna vez calificó como cosas de pobres. Y déjenme decir algo a los hombres que estén leyendo esto: hagan un contrato prenupcial. No importa si llora una semana entera, si su madre te llama demonio o si amenaza con cancelarlo todo. Si no está dispuesta a firmarlo, no es amor, es interés. Si te ama de verdad, firmar un papel que indica que no se quedará con tu patrimonio si decide dejarte no debería ser un problema. Y Samara, si llegas a leer esto desde el teléfono barato que tuviste que financiar, quiero que lo tengas claro: esto es exactamente lo que pediste. Estás libre. Libre del matrimonio opresivo, libre de la jaula de oro que decías que era mi hogar, libre para vivir tu vida sin depender de mi dinero, libre para tomar autobuses, libre para trabajar en ventas, libre para explicarle al fisco qué pasó con tanto dinero. Cada vez que marques tu entrada, recuerda cómo te reíste al anunciar nuestro divorcio. Cada vez que esperes el autobús, recuerda que esto lo elegiste tú. Y cada vez que vendas un bolso que vale más que tu alquiler mensual, piensa en todo lo que tenías y decidiste perder. Ese es el verdadero rostro de la libertad.